Mi hijo llevaba casi 10 minutos mirando una lámpara apagada cuando comprendí que no estaba esperando a que yo dijera algo. Estaba intentando decidir cuánto podía contarme. Eso no era propio de él. He visto a mi hijo entrar en habitaciones llenas de personas importantes y hablar sin mirar una sola nota. Lo he visto tomar decisiones que otros aplazaban durante semanas. Pero aquella noche, sentado en mi sala con el abrigo todavía puesto, parecía incapaz de levantar los ojos. Mamá, creo que ella ya entendió por qué me voy. Mi mano se quedó sobre el respaldo de la silla, no me senté. Durante unos segundos solo escuché el pequeño zumbido del refrigerador desde la cocina. Hay mujeres que recuerdan una frase dicha hace años porque notaron la pausa que vino justo. Nadie más le dio importancia. Ella sintió que mi hijo tenía miedo de perder a alguien. Mucho después comprendí que había algo peor para él. La posibilidad de que alguien supiera exactamente por qué siempre se marchaba primero. ¿Quién es ella?, pregunté. Levantó la vista y allí apareció mi vieja costumbre. Siempre he preguntado demasiado pronto. Cuando mis hijos eran pequeños, yo creía que una madre debía llegar rápidamente al centro de cualquier problema. Si había dolor, quería saber dónde. Si había miedo, necesitaba ponerle un nombre. Si había silencio, lo llenazaba. Me costó muchos años aceptar que algunas personas no esconden las cosas porque no confían en ti. A veces todavía está intentando entender nada. No importa quién es. Si estás aquí a esta hora, importa. Sonrió apenas. No fue una sonrisa alegre. Sabía que dirías eso. Había una taza sobre la mesa. La había preparado cuando llegó, pero no la había tocado. Ni siquiera había retirado la cucharilla del plato. No voy a interrogarte, dije. Él miró hacia mí. Los dos sabíamos que aquella promesa tenía una historia bastante pobre. Por primera vez esa noche, su expresión se suavizó. Eso también lo dice ella. No pregunté nada, aunque quise hacerlo. Él movió la cucharilla con un dedo. El metal rozó la cerámica una sola vez. ¿Qué dice? Que hago preguntas que ya he respondido en mi cabeza. Aquello me sorprendió. No por la frase. Por el hecho de que la recordara exactamente. Mi hijo ha conocido a muchas personas. Durante años aprendí a no prestar demasiada atención a los nombres que aparecían una vez en una conversación y desaparecían en la siguiente. La vida alrededor de un hombre muy ocupado tiene mucho movimiento. Personas que llaman, personas que necesitan, personas que admiran, personas que esperan una respuesta, una edición, una afición, pero pocas frases permanecían en él. ¿A qué tenía razón?, pregunté. Él bajó los ojos hacia la taza. Ese es el problema. Esperé. Quizás solo fueron 5 segundos. Para mí parecieron muchos más. Entonces añadió, sin que yo volviera a preguntar, recuerda cosas. ¿Qué cosas? Se detuvo. Yo estuve a punto de corregirme. Había prometido no interrogarlo, y ya estaba caminando por el mismo sendero de siempre. Pero él continuó. ¿Detalle? ¿Por ejemplo? Esta vez no respondió inmediatamente. Se quitó el reloj y lo dejó junto a la taza. Hace unas semanas tuve un día complicado. Él soltó aire por la nariz, casi divertido. Mamá. Estoy escuchando. Eso no parece escuchar, me callé. Todavía hoy me avergüenza un poco admitir lo difícil que me resultaba dejar una conversación incompleta. Yo confundí ayudar con avanzar. Quería llevar a las personas desde la primera frase hasta una conclusión ordenada, como si el dolor pudiera recogerse de una mesa y guardarse en un cajón. Mi hijo conocía esa parte de mí mejor que nadie. Por eso aquella vez dejé las manos quietas. Pasaron unos segundos. 2 semanas después continuó. Estábamos hablando de otra cosa, completamente distinta, y ella me preguntó si aquel asunto se había resuelto. ¿El del día complicado? Asintió. Yo apenas lo había mencionado. Tal vez tiene buena memoria. Eso pensé. Pero la forma en que dijo aquellas palabras me hizo comprender que no lo creía. ¿Qué más? Él tomó la taza. No bebió. Una vez le dije que los jueves normalmente termino tarde. Ajá. 3 semanas después me llamó un jueves y empezó diciendo, sé que hoy probablemente estás cansado, no tienes que hablar mucho. Algo dentro de mí se quedó quieto. No era una declaración man. Ni siquiera era una frase especialmente hermosa. Pero conocía a mi hijo. La mayoría de las personas interpretaban su silencio como distancias, o desinterés, o arrogancia. Algunas intentaban romperlo, otras se ofendían. Esta mujer, fuera quien fuera, parecía haber hecho algo mucho más sencillo. Había dejado espacio alrededor de él. Quizás tú también has recordado alguna vez que alguien tomaba el té sin azúcar, o que los miércoles llegaba más cansado, o que después de hablar con cierta persona necesitaba unos minutos antes de entrar en casa. Y quizá nadie te agradeció haberlo notado. Para ti solo era recordar. Algunas de nosotras hemos pasado tantos años observando a los demás que olvidamos que no todo el mundo mira de esa manera. Mi hijo dejó nuevamente la taza sobre la mesa. ¿Sabes qué hice después de esa llamada? Negué con la cabeza. No la llamé durante 4 días. Aquello sí me desconcertó. ¿Por qué? No sé, hijo. De verdad. Había comenzado a doblar una esquina de la servilleta, primero hacia de dentro, después otra vez. Sí. En Gustasi. No, no. Y yo cometí el error que había cometido muchas veces con él. Intenté terminar su pensamiento. ¿Tienes miedo de que te haga daño? Sus dedos dejaron de mover la servilleta. No. La respuesta fue tranquila, demasiado tranquila. Entonces no entiendo. Ya lo sé. No hubo crueldad en su voz, eso lo hizo peor. Me levanté para apagar una luz del pasillo. Necesitaba moverme. A veces las madres también utilizamos pequeñas tareas para escapar de aquello que no sabemos sostener. Cuando regresé, él estaba mirando la lámpara del rincón.
la misma que había observado cuando entré. Y entonces recordé algo pequeño. Mi hijo tendría unos 9 años. Había llegado de la escuela con la rodilla lastimada y una caja rota entre las manos. Era un pequeño proyecto que había construido para una clase, una estructura sencilla de madera con cables y una bombilla diminuta. Le pregunté qué había ocurrido. Nada, le pregunté por la rodilla. Estoy bien. Después le pregunté por la caja. Ya. Esa era su frase. Ya lo solucioné. Aquella tarde se encerró Zunance intentando reparar los cables. Yo entré una vez y le dije que era admirable verlo tan concentrado. Todavía puedo recordar la satisfacción que sentí. Mi hijo no se quedaba atrapado en los problemas. Mi hijo resolvía. Eso pensé. Esa noche, tantos años después, la misma expresión estaba en su rostro. No era la cara de un hombre perdido. Era la cara de un hombre buscando desesperadamente algo que pudiera reparar. ¿Ella hizo algo? Pregunté. No. ¿Se enfadó porque desapareciste 4 días? Mi hijo levantó los ojos. Sí. Aquello me sorprendió. Quizás esperaba escuchar que aquella mujer había permanecido dulcemente disponible, esperando su regreso sin protestar. Pero él continuó. Me dijo que estaba enfadada. ¿Y qué hiciste? Le expliqué que había estado ocupado. ¿Era verdad? Sonrió. Técnicamente. Conocí esa palabra. Técnicamente era la forma adulta de decir, no quiero hablar de esto. ¿Y ella? Mi hijo apoyó los antebrazos sobre las piernas. Dijo que no necesitaba una explicación perfecta. Esperé. Que no desapareciera cuando algo empezaba a importarme. La habitación pareció volverse más pequeña. Mi hijo se levantó. Por un instante pensé que iba a marcharse. Tomó el reloj de la mesa, pero no os pregunté. Después se fue. ¿Te dejó? Él negó con la cabeza. Dijo que necesitaba 2 días. Y volvió. Mi hijo miró el reloj que tenía en la mano. 48 horas después, no aproximadamente. No 2 días después. 48 horas. Había contado el tiempo, dijo. Sigo enfadada. Pero dije que volvería. No pude evitarlo. Parece una buena mujer. Mi hijo cerró los ojos un segundo. Mamá, no hagas eso. Convertir esto en algo bonito antes de entenderles. En seres. Casi. Se puso el reloj y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, apoyó una mano en el marco. Esperé. Creo que sabe cuándo estoy intentando ser útil para que no me haga preguntas. Sentí un peso extraño en el pecho. Mi hijo abrió la puerta. Y no funciona con ella. Se marchó antes de que pudiera responder. Me quedé sola en la sala con la taza intacta sobre la mesa y aquella lámpara todavía apagada. Durante años había pensado que conocía todos los silencios de mi hijo. El silencio del cansancio, el de la concentración, el de la rabia, el de quien necesita estar solo. Pero aquella noche comprendí que había uno que yo nunca había aprendido a reconocer. El silencio de un hombre que acaba de descubrir que alguien ha estado observando el lugar exacto donde esconde su miedo. Y lo que más me inquietó no fue que aquella mujer lo hubiera visto. Fue que mi hijo todavía no sabía qué hacer ahora que ella no apartaba la mirada. 3 días después, mi hijo llegó a casa antes de la hora de cenar. No mencionó a aquella mujer. Tampoco mencionó nuestra conversación. Entró, dejó el teléfono boca abajo sobre una mesa del recibidor y me preguntó si necesitaba ayuda con algo. Aquello me hizo sonreír. No, ¿seguro? Completamente. Permaneció allí un instante, como si mi respuesta le hubiera quitado el siguiente paso. Luego entró en la sala y tomó un libro de una estantería. Lo abrió. 20 minutos después, seguía en la misma página. Yo no dije nada. Estaba aprendiendo, o al menos intentando aprender. Preparé la cena mientras él permanecía sentado. Cuando llevé los platos a la mesa, vi que había mirado el teléfono 4 veces sin tocarlo. A la quinta, la pantalla se iluminó. Mi hijo dejó el libro inmediatamente. Después pareció darse cuenta de la rapidez de su propio movimiento. Volvió a apoyarlo sobre sus piernas. Esperó, contó hasta algo, no sé cuánto. Entonces tomó el teléfono, leyó el mensaje y sonrió. No fue una gran sonrisa, precisamente por eso la vi. Las madres conocemos las sonrisas públicas de nuestros hijos, las que utilizan para tranquilizar, para saludar, para cerrar una conversación, para convencer a los demás de que todo marcha bien. Aquella no tenía ninguna utilidad. Apareció antes de que él pudiera decidir si queríamos noticias, pregunté. Una tontería. Dejó el teléfono. ¿Qué tontería? Me miró por encima del libro. Estás intentando mejorar, ¿verdad? Muchísimo, se rió. Y fue entonces cuando noté otro cambio. Mi hijo se reía con facilidad cuando había gente alrededor. Siempre había sabido utilizar el humor para aliviar una habitación demasiado seria. Pero hacía mucho que no lo escuchaba reír después de un día difícil. No de aquella manera, sin público, sin necesidad de mantener el ánimo de nadie. Se ha perdido, dijo finalmente. No respondió. Esperé 2 segundos. Ella en la zona de la ciudad. Etsoba puede pasar, no a ella. Tomó el teléfono y volvió a leer el mensaje. Me ha enviado una fotografía de una farmacia y ha escrito, creo que llevo 15 minutos caminando en círculos. Pobre mujer. Hay un mapa enorme detrás de ella. Esta vez fui yo quien se rió. Mi hijo también. Y durante unos minutos hablamos de otra cosa. Pero algo se quedó conmigo. Él había guardado aquella pequeña historia. No era importante. No había una crisis que resolver. No necesitaba consejo. No había ninguna decisión escondida detrás. Simplemente había ocurrido algo absurdo y al recibir el mensaje, su primer impulso había sido conservarlo, tal vez para contármelo, tal vez para recordarlo, o tal vez porque empezaba a existir alguien cuyas pequeñas historias ya ocupaban un lugar en su día. Durante las semanas siguientes no necesité preguntarle demasiado. Los cambios llegaron antes que las explicaciones. Una tarde lo llamé y escuché ruido de tráfico al otro lado. ¿Estás conduciendo o caminando? Aquello ya era extraño. Mi hijo trataba los trayectos como espacios entre obligaciones.
Nunca caminaba si podía llegar antes. Como que a ningún sitio. Hubo una breve pausa. Estamos. No dije nada. Él tampoco corrigió la palabra. Otra vez, una mañana me llamó para preguntarme cómo se preparaba una sopa que yo hacía cuando eran pequeños. Expliqué los ingredientes. No pongas demasiada sal, le advertí. La última vez dijiste lo mismo. Tenía 22 años. Escuché una voz de mujer al fondo. No pude distinguir las palabras. Mi hijo respondió. Mi madre dice que no confíes en mí con la sal. La mujer dijo algo. Él se rió. Dice que ya lo sospechaba. Sentí una curiosidad casi infantil. Quise preguntar su nombre. Quise saber su edad, quise saber dónde se habían conocido y cuánto tiempo llevaban hablando. Las preguntas se amontonaron en mi boca, pero recordé aquella noche. No conviertas esto en algo bonito antes de entenderlo, así que solo le dije, prueba la sopa antes de servirla. Gracias, mamá. Y colgamos. Fue extraño observar a mi hijo durante aquel tiempo. No parecía enamorado de la forma en que las películas nos enseñaron a reconocer el amor. No estaba distraído, no abandonó su trabajo, no comenzó a pronunciar grandes frases. En realidad parecía más presente. Empezó a contarme cosas que normalmente habría resumido en 2 palabras. Una reunión que había salido mal. Un hombre que lo había decepcionado. What? Sentirves. ¿Y ya lo solucionaste? Vale. The weather is really nice and the Orim is sendis. Ewen. Esperé la incomodidad. No, se encogió de hombros. Pero parece que puedo sobrevivir una noche sin resolverlo. No mencionó a la mujer. No hacía falta. Empecé a comprender que su efecto no estaba en las cosas que le decía. Estaba en las cosas que él dejaba de hacer cuando estaba cerca de ella. Dejaba de mirarla ahora. Dejaba de preparar una respuesta antes de escuchar la pregunta completa. A veces admitía no saber. Y sobre todo, había empezado a permitir que un día difícil terminara, sin convertirlo inmediatamente en una tarea. Aquello me conmovía, también me inquietaba, porque conocía a mi hijo lo suficiente para saber que cualquier cosa capaz de aliviarlo también podía asustarlo. La primera vez que entendí hasta qué punto ocurrió durante un almuerzo. Habíamos quedado en un restaurante tranquilo. Llegué unos minutos antes y lo encontré sentado junto a la ventana. Había 2 vasos de agua sobre la mesa. ¿Esperabas a alguien? No. Miré el segundo vaso. Claro. Mamá, me senté. No insistí. Mientras esperábamos la comida, su teléfono vibró. Lo miró. No respondió. 5 minutos después, volvió a vibrar. Esta vez escribió algo. ¿Todo bien? Sí. Comenzó a doblar la servilleta, lo noté. También él dejó las manos planas sobre la mesa. ¿Qué hiciste? ¿Por qué asumes que hice algo? Lo miré. Experiencia. Después bajó la voz. Ayer no las que hiceado. Esperé. Tuvo un problema con una amiga, continuó. Me lo contó. Y yo empecé a explicarle lo que debía hacer. Sentí una pequeña punzada de reconocimiento. Y ella me dejó hablar. Eso parece peligroso. Mi hijo sonrió. Cuando terminé dijo, ahora que has arreglado mi vida, ¿puedo terminar de contarte cómo me siento? Tuve que contener la risa. Me gusta. No la conoces. Me gusta esa frase. Él miró por la ventana. Yo también me reí. No. Su expresión cambió, porque después volvió a hablar y yo volví a hacerlo. Esta vez no dije nada. Me dijo que estaba cansada, añadió. Que no necesitaba que convirtiera cada dificultad en un plan. Eso debió doler, un poco. ¿Qué hiciste? Me fui. La comida llegó en ese momento. El camarero dejó los platos y preguntó si necesitábamos algo más. Te fuiste, repetí. Sí. Sin decir nada, dije que tenía trabajo. Pensé que no me iba a señalarle si era verdad. Tomó el tenedor. How are you doing today? Deshecho señal verdad. Así que señal más sí. Tú, no hagas esa cara. No estoy haciendo ninguna cara. Estás haciendo exactamente esa cara. Camerish, que tenías razón. Solo eso, y que no sabía hacer otra cosa. La sencillez de la frase me quitó cualquier respuesta rápida. Mi hijo cortó un trozo de comida y no lo llevó a la boca. Ella respondió esta mañana. ¿Qué dijo? Miró el segundo vaso de agua. Puedes aprender a escuchar. Yo también puedo aprender a no esperar que adivines todo. Aquello cambió algo en mí. Hasta entonces, sin admitirlo, había comenzado a imaginar a aquella mujer como una criatura extraordinariamente paciente. Una de esas personas que siempre saben qué decir, que sí nunca, que comprenden cada silencio. Pero no, ella también esperaba demasiado algunas veces. También se irritaba. También necesitaba ser escuchada. La diferencia estaba en otro lugar. Podía decir esto me dolió, sin convertirlo en ya no quiero conocerte. Podía apartarse un momento sin borrar el vínculo. Podía regresar a una conversación difícil sin fingir que nada había ocurrido. Quizás alguna vez supiste que una pregunta más habría hecho que alguien se cerrara por completo. No porque fueras más sabia que todos, sino porque habías visto antes aquella mirada. Tal vez aprendiste a recoger los platos, a esperar unos minutos, a dejar encontrar sus propias palabras. Ella parecía conocer esa clase de espera, y algunas de nosotras sabemos cuánto cuesta aprenderla. Mi hijo finalmente probó la comida. Hay algo raro, dijo. No pregunté. Él continuó por voluntad propia. Cuando se enfada, espero que cambie. ¿Que cambie cómo? Conmigo. Empiezo a buscarlo. ¿Busqué? Aquella era mi segunda pregunta. Me obligué a detenerme. Él miró la calle detrás del cristal. La señal. ¿De qué? De que ya está cansada. Su voz había bajado. Si tarda en responder, pienso que empezó. Si está seria, pienso que empezó. No, entonces, ese es el problema. Lo dijo con una irritación que no estaba dirigida hacia mí. Mi hijo tomó el teléfono y lo giró sobre la mesa. A veces creo que la estoy poniendo a prueba.
No respiré profundamente. No hice ningún. Desaparezco un poco, dijo. Cambio planes. Trabajo más. Para vez. Si se va, esta vez me miró. Por fin comprendí que me había inquietado desde aquella primera noche. Yo había pensado que aquella mujer había entrado en la vida de mi hijo y le había dado tranquilidad. Me equivocaba. Primero le había dado algo mucho más difícil, y para un hombre acostumbrado a saber qué hacer cuando las personas necesitaban algo de él, encontrarse con una mujer que podía molestarse, poner límites y aún así regresar como había prometido era profundamente desconcertante, porque cada vez que ella volvía, una de sus viejas explicaciones dejaba de funcionar. Mi hijo miró otra vez el teléfono. Pero tampoco voy a fingir que no veo cuando huyes. Sentí un escalofrío leve, no por las frases. ¿Y qué respondiste? Nada, nada. No supe qué decir. Mi hijo siempre sabía qué decir. Podía explicar una decisión, defender una idea, ordenar un problema, pero aquella mujer no le estaba pidiendo una solución, le estaba mostrando un comportamiento. Y él no podía discutir con algo que llevaba años haciendo. El almuerzo terminó sin otra confesión. Cuando nos levantamos, mi hijo tomó su abrigo y se quedó un instante mirándolo antes de ponérselo. Mamá, ¿sí? Creo que estaba equivocado la otra noche. ¿Sobre qué? No creo que ella haya entendido por qué me voy. Él se puso el abrigo. Creo que está empezando a entender por qué siempre necesito tener una razón para quedarme. Salió del restaurante antes que yo. Y mientras lo veía alejarse por la acera, comprendí que aquella mujer había llegado muchos más lejos de lo que yo imaginaba. Pero todavía, pensé que mi hijo tenía miedo de que ella terminara abandonándolo. Aún no entendía que lo que realmente lo aterraba era la posibilidad contraria. La semana siguiente, mi hijo hizo algo que durante años yo había confundido con independencia. Canceló una cena, no la cena conmigo, con ella. Me enteré porque llamó cerca de las 9 y en lugar de saludar di, ¿alguna vez has sabido que estás haciendo algo estúpido mientras lo haces? Muchas veces. No pareces sorprendida. Tengo hijos. Escuché una breve risa, después silencio, no lo llené. Habíamos quedado a las 7, dijo finalmente. A las 6:20 le escribí que no podía ir. ¿Tenías trabajo? Sí. Esperé. ¿Qué respondió ella? Te frecuentaste casi. Solo eso. Solo eso. Es decir, algo extraño en su voz. Casi. ¿Qué cosa? La señal. No contestó. Al otro lado escuché una puerta cerrarse. Mamá, tengo que irme. Buenas noches, hijo. Colgó. Yo permanecí con el teléfono en la mano. Hasta ese momento había creído que comprendía el problema. Mi hijo temía el abandono. Por eso se adelantaba. Por eso desaparecía. Por eso convertía cualquier cercanía en una distancia que pudiera controlar. Era una explicación sencilla. También era incompleta. 2 días después vino a verme. Era media tarde. Yo estaba ordenando unas fotografías antiguas en la mesa del comedor. Él entró sin anunciarse, tomó una de las sillas y se sentó. No está enfadada, dijo. No levanté la cabeza. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguí ordenando fotografías. Esperé. Eso es todo, añadió. ¿Qué es todo? No está enfadada. Me alegro. Mi hijo me observó con sospecha. ¿No vas a decir nada? Estoy practicando. No me gustas. La fotografía de la mesa. Era una imagen vieja de él con unos 10 sentado frente a una caja de herramientas. Hablé con ella ayer, dijo. Ajá. Le pregunté si estaba molesta por la cena. Dejó la fotografía. Dijo que sí. Entonces estaba enfadada, estaba molesta esa noche. Entiendo. Pero ayer no. Lo miré. ¿Y eso te preocupa? Esta vez las fotografías. Él tomó otra específicamente. Mi hijo se le dio las seis. Sí. Le pregunté si quería que compensara la cena. ¿Y? Dijo Sastes. Mamá, su tono me detuvo. Eso dijo Fassi. Cancelar 2 reuniones. Se enfadó otra vez. No pude evitar una sonrisa pequeña. ¿Qué dijo? Mi hijo miró la fotografía que tenía delante. Deja de intentar pagarme por no haberme ido. El reloj del comedor marcó un segundo. Eso es así. Eso sí, ¿qué es así? No sé, hijo. No sé. Le ofreciste un viaje porque cancelaste una cena. Tenía sentido para ti, sí. ¿Y si ella no quiere que le des nada? Sí. Sí lo es. Yo no. Y es diferente. ¿Por qué? Se puso de pie. Aquella era esa conversación que él no quería tener. Lo vi en la rapidez con que tomó su teléfono. Tengo que volver. Acabas de llegar. Tengo cosas que hacer. Siempre tienes cosas que hacer. Porque hay cosas que necesitan hacerse. ¿Y si un día no las haces? Mi hijo se quedó inmóvil. No debí seguir. Lo sé. Pero mi defecto no había desaparecido por haberlo reconocido. Todavía había momentos en que una respuesta incompleta me producía una inquietud casi física. Quería llegar. Quería poner mis manos de madre alrededor de algo que todavía no puedo saber. ¿Qué pasa si un día no solucionas nada? Pregunté. Él bajó la voz. Mamá, ¿qué crees que ocurre? Me miró, y por primera vez desde que aquella mujer había aparecido en nuestras conversaciones, vi algo más antiguo que el miedo a perderla. La gente encuentra otra cosa que funcione. No respondí. Mi hijo tampoco. Miré las fotografías extendidas sobre la mesa, y entonces vi la caja, la misma caja de madera, la bombilla pequeña, los cables. Durante años había recordado aquella tarde de una manera muy concreta. Mi hijo había llegado de las escuelas con la rodilla herida y su proyecto roto. Yo había preguntado qué ocurría. Él había dicho, ya lo solucioné. En mi memoria aquello siempre había sido una historia sobre su carácter, su determinación.
su capacidad para seguir adelante. Pero sentada frente a aquel hombre adulto, comprendí que mi recuerdo empezaba demasiado tarde. La mañana de aquel día su padre había prometido ir a verlo presentar el proyecto en la escuela. Mi hijo había preparado aquella caja durante semanas. Era un circuito sencillo, una bombilla que debía encenderse cuando él conectara dos cables. Recuerdo su entusiasmo durante el desayuno. Papá va a verlo, lo dijo 3 veces. Al mediodía recibí una llegada. Trabajo, una reunión. Una de esas razones adultas que parecen razonables hasta que intentas explicárselas a un niño. Fui yo sola. Cuando llegué, la presentación ya había comenzado. La bombilla no se encendió. Un cable se había soltado. La profesora intentó ayudar. Él dijo que no hacía falta. Intentó arreglarlo. Una vez, dos, tres. Después alguien se rió al fondo. Mi hijo guardó el proyecto. No lloró. En el coche tampoco habló. Yo pensé que estaba avergonzado por la bombilla. Le dije que no importaba. Le dije que habría otros proyectos. Le dije que lo importante era aprender de los errores. Dios mío. A veces una madre puede decir cosas muy sensatas y equivocarse por completo. Cuando llegamos a casa, él se cayó al bajar del coche. Se lastimó la rodilla, entró con la caja entre las manos. Yo fui por algo para limpiar la herida. Cuando regresé, ya había sacado las herramientas. Primero la rodilla, le dije. Estoy bien. Déjame ver, ya lo solucioné. Y yo sonreí, incluso lo elogié. Siempre encuentras la manera, le dije. No pregunté por qué había mirado 3 veces hacia la puerta del aula antes de guardar el proyecto. No pregunté por qué. Mientras otros niños mostraban sus trabajos, él seguía mirando la silla vacía junto a mí. Vi a un niño reparando una caja, y decidí que estaba siendo fuerte. Tal vez porque esa explicación también me resultaba más fácil a mí. La fotografía seguía entre nosotros. Mi hijo se sentó otra vez. ¿Te acuerdas de esto? Pregunté. Miró la imagen. Sí. Yo estaba muy orgullosa de ti, lo sé. Creía que había superado lo de aquel día muy rápido. Mi hijo pasó el pulgar por el borde de la fotografía. Sentí que algo se hundía suavemente dentro de mí. Solo hice que la luz se encendiera. No añadió nada más. No necesitaba hacerlo. Aquella caja no había sido el problema. La bombilla tampoco. Mi hijo había aprendido algo mucho más peligroso aquella tarde. Cuando algo dolía podía trabajar. Cuando alguien faltaba, podía construir. Cuando se sentía avergonzado, podía mejorar. Y si conseguía ser suficientemente capaz, suficientemente necesario, suficientemente bueno resolviendo aquello que otros no podían resolver, quizá nunca tendría que volver a mirar una silla vacía sin tener algo entre las manos. Sentí culpa. No de esa culpa dramática que quiere convertirse en protagonista del dolor ajeno. Una culpa más silenciosa. La de recordar cuántas veces había celebrado precisamente aquello que ahora lo mantenía encerrado. Qué fuerte eres. Sabía que podrías. Tú siempre encuentras una solución. Sas, puedes no saber qué hacer y yo seguiré aquí. Mi hijo dejó la fotografía sobre la mesa. Ella no me deja arreglar las cosas. Eso parece. Es agotador. Sonreí apenas. Y escuchaste. Durante 12 minutos. Estoy sin... fue terrible. Me reí. La risa duró poco. Después me preguntó cómo había sido mi día. ¿Y qué dijiste? Qué bien. Claro, me miró. Esperé. Solo me miró, mamá. Y terminé contándole la verdad. ¿Qué verdad? Mi hijo apoyó las manos sobre la mesa. Para él no lo era. ¿Intentó animarte? No. ¿Qué hizo? Su voz se volvió más baja. Se quedó. Las madres aprendemos tarde algunas cosas. Yo había pasado semanas pensando que mi hijo temía que aquella mujer se marchara, pero el miedo que tenía delante era diferente. Él sabía sobrevivir a las personas que se iban. Había practicado. Podía trabajar más, dormir menos, llenar el calendario. Lo que no sabía era qué hacer con alguien que conocía una de sus peores versiones de sí mismo y no le pedía que la corrigiera antes de sentarse a su lado. Quizás alguna vez amaste a una persona que solo sabía recibir cariño después de haber hecho algo por todos. Alguien que servía la comida, organizaba las citas, resolvía el dinero, arreglaba una puerta, llamaba al médico y cuando por fin se sentaba parecía no saber dónde colocar las manos. A veces hemos conocido esa costumbre de ambos lados, porque también hay mujeres que aprendieron a ser necesarias mucho antes de aprender a dejarse acompañar. Volví a mirar a mi hijo. No tienes miedo de que se vaya, dije. Él no respondió. Tienes miedo de acostumbrarte a que se quede. Esta vez no intentó negarlo. Miró la lámpara del comedor. La luz estaba encendida. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó. Esperé. Empiezo a guardar cosas para contárselas. Mi pecho se apretó. Cosas estúpidas, continuó. Algo que veo. Una conversación. Una comida horrible. Sonrió sin alegría. Ayer pensé en ella porque un hombre llevaba 2 calcetines distintos. Eso es grave. Muchísimos ufanesíes. Esperar para contarle algo. La palabra esperar quedó entre nosotros. Miré la vieja fotografía, la silla vacía, la caja, la bombilla, y entendí el verdadero peligro. Mi hijo estaba empezando a construir una vida en la que alguien tenía un lugar antes de llegar. ¿Ella sabe todo esto? Pregunté. No. ¿Nada? Sabe suficiente. Se levantó. Esta vez dejó la fotografía sobre la mesa. ¿Y tú sabes qué siente ella? Mi hijo tomó el teléfono. No. ¿Nunca se lo has preguntado? Me miró. Claro que sí. ¿Y? Dice que no necesita que sea extraordinario. Sentí un dolor pequeño y extraño. ¿Le crees? Mi hijo caminó hacia la puerta del comedor. Allí se detuvo. Ese es el problema, mamá. Giró apenas la cabeza. Estoy empezando a creerles, pues yo me quedé frente a la fotografía de aquel niño y su pequeña caja de madera. Por primera vez comprendí que mi hijo no había construido su soledad porque no necesitara a nadie. La había construido porque allí conocía las reglas. Trabajar, resolver.
Pero aquella mujer estaba cambiando unas reglas sin pedirle permiso. Y si mi hijo terminaba creyendo que podía ser visto sin ser útil, escuchado sin tener respuestas y esperado incluso después de un día ordinario, ya no podría regresar intacto al hombre que había sido. Porque perder a alguien duele. Pero necesitar a alguien después de haber pasado media vida convenciéndote de que no necesitas a nadie, eso exige bajar una defensa que quizá ya no recuerdas cómo volver a levantar. La primera señal fue tan pequeña que casi la pierdo. Mi hijo llegó un domingo por la mañana y dejó su teléfono en el recibidor. No boca abajo, no en silencio junto a su mano. Lo dejó allí. Después entró en el comedor y dijo, no he solucionado nada esta semana, hoy he solucionado la mesa. Buenos días, Paritam. Sí. Sonrió. Esperé a que añadiera una explicación. No lo hizo. Tomó un trozo de pan y comenzó. Durante años, cada vez que mi hijo admitía un problema, la siguiente frase contenía un plan, una fecha. Una llamada pendiente, 3 posibles soluciones. Aquella mañana solo dijo, ha sido una semana difícil, y siguió desayunando. Yo tuve que bajar la mirada para que no notara mi sorpresa. ¿Quieres hablar de ello? Tal vez después. Está bien. Me costó decirlo. Una parte de mí todavía quería aprovechar la puerta abierta antes de que volviera a cerrarse. Pero seguí cortando fruta. Unos minutos después, él comenzó a hablar por voluntad propia. No me contó todo. Me habló de una decisión que había salido mal, de una conversación incómoda, de una noche en la que apenas había dormido. ¿Y ella? Estuvo así. ¿Toda la semana? No. Lo necesitabas estar sola. Confieso que aquello me sorprendió. ¿Pasó algo? Discutimos. Dejé el cuchillo. Él lo notó. Mamá, no he dicho nada. Has dejado el cuchillo como si acabara de anunciar una tragedia. Volví a cortar la fruta. Continúa. Dije algo que no debía. Tassi. Tassi. Se rió. Dijo que no quería hablar conmigo esa noche. Ah, repitió. ¿Y tú qué hiciste? Esperé. Lo miré. ¿Esperaste? Sí. ¿Sin enviarle una explicación de 4 páginas? 2 páginas. Negué la cabeza. Necessity. Prisi. Pero esta vez había algo diferente. No parecía un hombre contando las horas hasta descubrir si alguien regresaría. Parecía alguien aprendiendo que una pausa podía terminar exactamente donde la otra persona había prometido. Seguía molesta, dijo. Eso es incómodo. Mucho. ¿Y? ¿Hablamos? ¿Solucionaste? Mi hijo se detuvo. Yo también escuché mi propia pregunta. Él sonrió. No del todo, esperé. Y sin embargo, algo dentro de mí entendió. Durante mucho tiempo, mi hijo había creído que una dificultad era el principio de una pérdida. Aquella mujer le estaba mostrando otra posibilidad. 2 personas podían discutir el martes y compartir una mesa el miércoles, no porque una de ellas olvidara, no porque la otra ofreciera algo extraordinario, simplemente porque el desacuerdo no siempre tenía que convertirse en una puerta cerrada. Después del desayuno caminamos hasta el jardín. Mi hijo se sentó en una vieja silla que yo llevaba años amenazando con reemplazar. Llevas diciendo eso 10 años. All weather. Y será un día muy feliz para ti. Sonrió. Durante unos minutos hablamos de cosas pequeñas. Entonces dijo, ¿quiere plantar tomates? Giré la cabeza. Necesito confirmación. Ella. ¿Dónde? En mi casa. Intenté mantener una expresión tranquila. Entiendo. No entiendes nada. Probablemente. Miró hacia el jardín. Dice que compro tomates sin sabor. Es posible. Dice que todo lo que compro parece elegido por alguien que considera una interrupción administrativa. Me reí. Sigo pensando que me agrada. Sigue sin importarme. Pero estaba sonriendo. ¿Y vais a plantar tomates? No sé. Hijo, parece una decisión bastante sencilla. Lo supe inmediatamente. Esta vez no pregunté. Él se inclinó hacia adelante. Habló de la primavera. Esperé. Dijo que deberías sondanar para tenerlos después. Su voz se hizo más. No había una promesa. No había una declaración. Solo un hombre imaginando un rincón de tierra varios meses en el futuro. Pero para mi hijo, aquello era una forma de intimidad que pocas personas habrían reconocido. Había pasado años viviendo en calendarios llenos y futuros abstractos. El próximo proyecto, la siguiente es la próxima meta. Ahora, de pronto, podía imaginar una mañana cualquiera comprobando si 2 plantas necesitaban agua. Y ella estaba dentro de esa imagen. No como invitada, como parte del después. Quizás hay formas de cuidado que, después de practicarlas durante décadas, parecen demasiado ordinarias para tener valor. Recordar cómo alguien duerme cuando está preocupado. Saber que necesita unos minutos antes. Volver después de una discusión sin utilizar la distancia como castigo. Una mujer puede hacer esas cosas tantas veces que deja de verlas. Pero hay personas para quienes encontrar esa constancia se parece a entrar en una casa tibia, después de haber vivido demasiado tiempo con el abrigo puesto. Mi hijo permaneció mirando el jardín. Hay algo que nunca te conté, dijo. Sentí el impulso inmediato de girarme hacia él. No lo hice. Mi mano se detuvo sobre el brazo de la silla. Sí, la bombilla. Claro, nunca lo arreglé de verdad. Lo miré. Pero se encendió. Si yo la vi. Y si se encendiera, fruncí el ceño. Mi hijo bajó la mirada. Conecté los cables directamente. Quité la parte del circuito que tenía que demostrar. Tardé unos segundos en entender. Entonces no funcionaba. No como debía. Tenía 10 años. Sonrió un poco. Yo no. ¿Por qué hiciste eso? Mi hijo levantó los hombros. Porque quería que vieras. Aquella frase me atravesó con una suavidad dolorosa. Durante tantos años yo había guardado el recuerdo equivocado. Creí haber visto a mi hijo reparar algo roto.
En realidad había visto a un niño esconder el fallo y encender una bombilla para que su madre dejara de preocuparse. Le había dicho. Sabía que encontrarías una Sentí ganas de disculparme. La palabra llegó hasta mi boca, pero algo me detuvo. Una disculpa larga habría servido para aliviarme a mí. Ah, sí. ¿Qué calo que de su hermano estás, Daisy? Yo vi la luz, Daisy, todos los días. No vi lo demás. Esta vez tardó en responder. Yo tampoco quería que lo permanecimos en silencio. No establecimos un silencio cómodo en eso, pero ya no todos los silencios tenían que ser cómodos para ser compartidos. Unos días después me llamó por la tarde. Su voz sonaba diferente. Nada, sonreí para mí. Está bien. ¿No vas a preguntar? Estoy haciendo un esfuerzo enorme. Escuché su respiración. Estoy con ella. Mi espalda se enderezó. Entiendo. No, escucha. Me quedé quieta. Está en la otra habitación. Su voz era muy baja. ¿Y? Llegó cansada. Casi no habló. Eso fue amable. Sete de casi. Pasa así. Llegó cansada. No quiso comer. Cerré los ojos. Ya podía imaginarlo. Y 5 minutos. Es imprescindible. Tuve que cubrirme la boca para no reír. Mi hijo soltó una breve risa. Después volvió el silencio, así que me senté. Bien, no hice nada. La forma en que pronunció aquellas palabras me conmovió, y se quedó dormida. Parece que estaba agotada. Sí. Escuché un pequeño ruido al otro lado. Quizás él moviéndose. Mamá, aquí estoy. Creo que ya sé lo que me asusta. No hablé. Esta vez no iba a llegar antes que él. Durante años pensé que, si alguien me conocía suficiente tiempo, terminaría descubriendo que no había mucho debajo de todo lo que hago. Sentí que mis dedos se cerraban alrededor del teléfono. Pero ella se detuvo. La pausa fue larga, entonces mi hijo dijo solo 6 palabras sobre ti. Ella me ve cuando no sirvo, no me moví. Sobre la mesa, mis gafas permanecían doblando al teléfono. Desde la otra habitación de su casa, llegó un sonido leve, apenas el movimiento de alguien que dormía. Mi hijo tampoco habló. Y tú, mujer a la que todavía no conocía, comprendí por fin lo que habías hecho. Habías visto al hombre que cancelaba una cena y trataba de pagar la culpa con un viaje, al que convertía el dolor ajeno en un plan porque escuchar sin resolverlo hacía sentirse inútil, al niño que encendió una bombilla defectuosa para que su madre viera luz en lugar de fracaso. Habías visto todo eso, y no habías fingido que era fácil. Enfadaste, pediste espacio. Le dijiste cuando no podías seguir hablando. No aceptaste sus soluciones como sustituto de su presencia. Pero cuando dijiste que volverías por la mañana, volviste. Y mi hijo, sin darse cuenta, había comenzado a guardar historias pequeñas para ti. Un hombre con calcetines diferentes. Una comida horrible. Un lugar para plantar tomates. No porque necesitaras esas historias. Porque él quería seguirse invisible para ti incluso en los días en que no tenía nada extraordinario que ofrecer. Cerré los ojos. Durante años pensé que mi hijo buscaba personas capaces de seguir su ritmo. Me había equivocado. Había necesitado a alguien ante quien pudiera detenerse sin preguntarse inmediatamente cuánto tiempo tardaría en resultar decepcionante. Quise preguntarle si la amaba. La pregunta apareció con la misma rapidez de siempre. También quise advertirle, decirle que tuviera cuidado, que no entregara demasiado, que incluso las personas buenas pueden irse. Todas aquellas frases sensatas que las madres utilizamos cuando el futuro de nuestros hijos nos asusta. Mamá dijo, ¿sí? Ahí miré mis gafas dobladas. Sí, hijo. No hice la pregunta. No porque finalmente supiera interpretar todos sus silencios. Todavía quería respuestas demasiado pronto. Todavía había una parte de mí que deseaba tomar cada emoción complicada y llevarla hacia un lugar seguro. Pero aquella tarde acepté algo que no habría aceptado años atrás. No necesitaba saber cómo terminaría, mi hijo tampoco. Después de colgar pensé en aquella mujer, en ti. Quizás para ti recordar un jueves cansado no era extraordinario. Quizás esperar hasta la mañana después de una discusión era simplemente cumplir tu palabra. Quizás sentarte junto a un hombre sin exigirle una versión brillante de sí mismo era algo que habías aprendido después de tus propias decepciones. Hay cuidados que se vuelven invisibles para quien los ha ofrecido durante media vida, precisamente porque sus manos ya conocen el movimiento. Pero para alguien que siempre creyó necesitar encender una luz antes de merecer que una persona permaneciera en la habitación, esa forma tranquila de quedarse podía cambiar el significado de toda una vida. Esa noche pasé por el comedor antes de acostarme. La lámpara estaba encendida. Pensé en apagarla. Mi mano llegó hasta el interruptor y se detuvo. Day. Durante años aquella luz me había recordado a un niño empeñado en demostrar que podía arreglar algo. Ahora pensé en mi hijo sentado en silencio junto a una mujer cansada, sin ofrecer un plan, sin demostrar nada, sin intentar ser imprescindible. Y me fui a dormir.